El gobierno de PSOE y de Podemos se ha autoerigido como un cazador, como un censor de bulos que circulen por la red, y al margen de que esta potestad gubernamental resulta enormemente problemática para la defensa de las libertades individuales, el hecho de que el gobierno pueda censurar arbitrariamente a aquellos que consideren que están mintiendo, pues es un riesgo incuestionable. Aparte de esto, resulta que el gobierno de España es uno de los principales propagadores de bulos en nuestra sociedad. Lo fue en el pasado cuando se nos decía, por activa y por pasiva, que este virus no era una amenaza, que este virus era apenas una gripe más, que estaba todo bajo control, y lo sigue siendo ahora en múltiples facetas. La última la pudimos contemplar ayer mismo en las Cortes Generales de España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mientras defendía la labor, la gestión, la administración de su ejecutivo en esta crisis, pronunció las siguientes palabras. Universidad de Oxford. Precisamente este estudio, el de la Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales, 90 sobre 100. 90 sobre 100 en cuanto al rigor en la respuesta a la pandemia. Seguro que para la oposición, pues 100 sobre 100 hubiera sido mejor que 90 sobre 100, como también para el Gobierno. Seguro que hay cosas que con los conocimientos de hoy habríamos hecho distinto ayer, pero ayer actuábamos con los conocimientos de ayer, no con los conocimientos de hoy. Básicamente, la narrativa que intenta trasladarnos Pedro Sánchez es que ahora mismo España es el país occidental con mejor puntuación en el índice que elabora la Universidad de Oxford sobre rigor gubernamental a la hora de responder a la pandemia. Ese es el primer mensaje. Hoy somos el país occidental con mayor puntuación. Y el segundo mensaje, no menos importante y para mí mucho más significativo, es que este gobierno siempre ha actuado con rigor y que hoy actúa con medidas más duras que ayer, porque ayer, con la información que había disponible, no se podía ser más riguroso, a partir de esa información, de lo que lo fue el gobierno. Bueno, vamos a comprobar si es cierto lo que está diciendo Pedro Sánchez. En primer lugar, permitidme que explique brevemente qué mide este índice, el Oxford COVID-19 Stringency Index. Este índice es un índice sintético que recoge diversos indicadores sobre reacción gubernamental ante la propagación del virus. Es decir, mide qué gobiernos, por ejemplo, han cerrado las escuelas, qué gobiernos han decretado el confinamiento domiciliario, qué gobiernos han prohibido los eventos de masas, qué gobiernos han reforzado el material sanitario a disposición del sistema sanitario, etc. Es decir, toma muchos indicadores, hasta 11 indicadores que son relevantes para medir la reacción, la intensidad de la reacción de los gobiernos ante la propagación de la pandemia, los agrega sintéticamente y elabora este índice, de tal manera que aquellos gobiernos que tengan más puntuación, el máximo es 100, significa que están siendo más estrictos a la hora de combatir el virus, y los que tengan una menor puntuación, el mínimo obviamente es 0, significa que no están haciendo absolutamente nada para combatir la pandemia. Hay que dejar claro que tener un máximo de puntuación no es necesariamente bueno. Si en un país el virus está muy poco esparcido, muy poco propagado, no tiene sentido adoptar medidas ultra estrictas con una puntuación de 100, y obviamente si en un país el virus está muy extendido o se teme que vaya a estarlo, no tendría sentido adoptar medidas muy laxas, sino que ahí sí habría que adoptar medidas muy estrictas. Por tanto, no es un índice de eficacia gubernamental en la gestión, en la lucha contra el virus. Es un índice de cuán estricto, cuán duro está siendo el gobierno para luchar contra el virus. Aclarado esto, ¿es verdad que ahora mismo, con el último dato disponible, con los datos que tenía ayer Pedro Sánchez, España es el país occidental más estricto a la hora de combatir el virus? No, es falso. Basta con observar la clasificación, basta con observar el ranking del Oxford COVID-19 Stringency Index para comprobar que no es así. En particular, podemos comprobar que Israel y Nueva Zelanda están a la cabeza con una puntuación de 100, seguidos de Francia, Austria e Italia con una puntuación de 95.
y solo es entonces cuando aparece la República Checa y España con una puntuación de 90. Es verdad que uno puede agarrarse en el adjetivo occidental. Sánchez ha dicho que España es el país occidental con medidas más estrictas. ¿Cabe considerar a Israel y Nueva Zelanda países occidentales? Bueno, desde luego, culturalmente sí, pero bueno, el presidente del gobierno se podría agarrar a esta trampa para decir que esos dos países no deberían ser comparados con España. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que Francia, Austria e Italia sí son países occidentales, a la misma altura que España, y tienen una puntuación más alta que España. Por tanto, Sánchez ha mentido, Sánchez ha engañado. No es verdad que España esté a la cabeza de este índice, ni siquiera en la Liga de Países Occidentales. Es verdad que está en una posición elevada, eso no es falso, pero lo que sí es un bulo es que España es el país occidental que ha adoptado medidas más estrictas. Al menos no de acuerdo con el propio ranking, con el propio índice que está citando Sánchez. Si tiene otra forma de evaluarlo, que nos lo cuente, pero de acuerdo con este índice no es así. Y decir que es así, insisto, es propagar un bulo. Pero más interesante que fijarnos en este ranking, en este índice, con fecha 5 de abril, creo que resulta mucho más relevante fijarse cuál era la posición de España en este indicador en una fecha muy significativa, el 8 de marzo. ¿Por qué quiero fijarme en esta fecha significativa? Porque en su discurso Sánchez ha dicho que España ahora está actuando con el máximo rigor. No es cierto, pero tampoco es un bulo gigantesco, porque bueno, no estamos en la cabeza totalmente, pero estamos cerca. Y ha añadido que este gobierno siempre ha actuado con la información disponible. Es decir, que este gobierno siempre ha modulado el rigor, la dureza de las medidas en función de la información que había disponible. Y si esto fuera así, el 8 de marzo lo que deberíamos ver es que prácticamente ningún país del mundo ha adoptado ningún tipo de medida de contención reforzada o de confinamiento domiciliario, porque como todos los países del mundo tenían la misma información y ese nivel de información, de acuerdo con Sánchez, era prácticamente nulo, es decir, que nadie lo podía prever, que nadie podía saber que esto iba a ocurrir, lo que este índice debería mostrarnos es, como digo, que todos los países tenían puntuaciones muy bajas, incluyendo España, y que nadie supo prever lo que iba a suceder. Bueno, pues miremos cuál era este ranking el 8 de marzo. Como podemos comprobar, hay un país que está a la cabeza a la hora de tomar medidas duras contra el virus, obviamente es China, esto se puede comprender, pero es que luego el siguiente país en adoptar medidas tan duras como las chinas, ya el 8 de marzo, era Italia. Italia es un país vecino, al que ya le había estallado el virus, y en el cual, desde luego, podríamos habernos fijado a la hora de plantearnos, bueno, si en Italia ha pasado esto porque empezó a haber contagios locales no trazados, no controlados, ¿acaso no se va a producir lo mismo en España? Pero es que después de Italia teníamos a Hong Kong o Corea del Sur con una puntuación de 67, teníamos a Japón con una de 57, teníamos a Alemania, de nuevo país europeo, menos afectado por esas fechas por el virus que España, con una puntuación de 48, teníamos a Francia, de nuevo menos afectado por esas fechas que España en Europa, con una puntuación de 43, Israel, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, que también estaba mucho menos afectado que España con una puntuación en este índice de 24, República Checa, Grecia, Bélgica, Dinamarca y finalmente, en la cola de este ranking, el 8 de marzo, España con una puntuación de 14. 14 significa que esencialmente no estábamos haciendo nada para contener, para combatir el virus. ¿Cómo es posible que si todos los países tenían la misma información, que según Sánchez era una información muy escasa, que impedía tomar medidas, muchos, la inmensa mayoría de los países europeos ya habían tomado medidas más serias que las de Sánchez
y nosotros seguíamos de brazos cruzados. ¿Acaso es que el 8 de marzo constituía una fecha intocable en el calendario, en la agenda política e ideológica de este gobierno para evitar tomar medidas antes de ese momento? Porque lo que es inexplicable, insisto, es que Alemania o Francia ya tengan puntuaciones de 48, de 43, y España, por esas fechas, tuviese una puntuación de 14. Es decir, lo que es incomprensible es que estos países ya hubiesen comenzado a adoptar las primeras medidas serias y nosotros nos quedáramos absolutamente de brazos cruzados, eso sí, hasta el 9 de marzo. Hasta el 8 de marzo no se tomó ninguna medida. A partir del 9 de marzo, deprisa y corriendo, comenzaron a adoptarse todas. ¿Casualidad? Pues es bastante dudoso. Probablemente causalidad. En cualquier caso, Sánchez, en su alocución parlamentaria, por un lado, nos ha mentido. Nos ha mentido cuando dice que España hoy es el país que va a la cabeza, el país occidental que ha tomado las medidas más rigurosas según el índice de Oxford. Mentira. Nos ha mentido también cuando nos ha dicho que siempre han actuado conforme a la información disponible. Mentira. Porque el propio índice de Oxford acredita que otros países que tenían la misma información que España, el 8 de marzo ya habían sido mucho más estrictos en las medidas de contención del virus. Sánchez nos ha mentido, pero a la vez nos ha proporcionado una herramienta para que descubramos que ha mentido. Porque Sánchez ha dado credibilidad a este índice. Sánchez ha dicho que este índice es válido para juzgar la respuesta de su gobierno. Y aunque este índice hoy nos dice que la respuesta de su gobierno es verdad, es dura, es estricta, no la más dura, no la más estricta, pero sí estamos en la liga de los que más están combatiendo el virus, este mismo índice también nos dice que hasta el 8 de marzo la postura de este gobierno fue completamente negligente. Fue de una pasividad tan irresponsable que solo contribuyó a multiplicar los contagios y, por tanto, causó muchas muertes que podrían haberse evitado si antes del 8 de marzo España hubiese hecho como otros países europeos. España hubiese tomado medidas más serias para combatir y para contrarrestar este virus.